Soy el abogado Álvaro Aguilar Ángel, licenciado en Derecho Español, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Financiero. El tema de hoy, responsabilidad civil. El tema de hoy será la diferencia en la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad contractual. La diferencia dentro de estos dos tipos de responsabilidades se dan desde varios puntos de vista. En cuanto a la prescripción, la responsabilidad extracontractual sigue la regla general. También hay una excepción de los 10 años de la regla general cuando se trate del hecho ajeno, que es de 3 años, y cuando se trate de ruina de los edificios, del arquitecto, del constructor, que tiene una prescripción de 10 años, de acuerdo al artículo 2060 del Código Civil. En cuanto a la contractual, encontramos pues también la regla general de los 10 años, pero también encontramos unas prescripciones especiales como en el contrato de seguros, en el contrato de transporte, lo que tiene que ver con los vicios redivitorios, con los vicios ocultos, que se dan unas prescripciones especiales. En cuanto a la solidaridad, en la responsabilidad extracontractual, todos los daños causados son solidarios, es decir, las personas que concurren al daño se convierten en obligados solidarios. Al paso en que la responsabilidad contractual hay que determinar si el acto es civil o el acto es mercantil. Se debe recordar que cuando se trate de un acto civil no hay solidaridad, pero cuando se trate de un acto mercantil se presume la solidaridad. En cuanto a la indemnización, en la responsabilidad extracontractual, la indemnización se da en todos los casos por los hechos imprevistos e imprevisibles. Es el caso de la persona que sufre un accidente de tránsito y esa señora o ese señor tiene que usar una silla de ruedas, tiene que adecuar su casa, tiene que usar pañales, tiene que tener una nana para que lo cuide. Todos esos gastos imprevistos, imprevisibles son objeto de indemnización. Al paso en que la responsabilidad contractual solamente se indemnizan los hechos previstos, salvo que al deudor se le impute el dolo. En el caso de que usted le impute dolo al deudor, este será responsable de todos los hechos imprevistos e imprevisibles. Es decir, prácticamente hablando indemnizatoriamente, se convierte en una responsabilidad extracontractual. En cuanto a la culpa, en la responsabilidad extracontractual tenemos dos tipos o dos grandes divisiones de la responsabilidad, que sería la responsabilidad objetiva, donde no se examina la culpa, y la responsabilidad subjetiva, que tiene dos variables: la responsabilidad subjetiva con culpa presunta y la responsabilidad subjetiva con culpa probada. En la responsabilidad contractual se debe acudir al artículo 1604, en donde se establecen los grados de culpa. Esos grados de culpa se dan teniendo en cuenta cuál es el beneficio que tiene alguna de las partes, si el beneficio es del deudor, si el beneficio es recíproco o el beneficio es del acreedor. Aquí hay que tener en cuenta que en la responsabilidad contractual se tiene en cuenta, o en Colombia se permite, las cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad. Entonces, las partes pueden perfectamente pactar un grado de culpa dentro de los contratos cuando se trate de responsabilidad contractual, excepto cuando se trate de contratos de salud o aquellos contratos que tengan que ver con la integridad de las personas, según lo dicho por las altas cortes en Colombia. En cuanto a la competencia, en la responsabilidad extracontractual, pues sigue la competencia en lugar de los hechos. Es el caso de un accidente de tránsito con un carro de Barranquilla, una empresa de Barranquilla y un conductor de Barranquilla, donde tengan su domicilio, pues perfectamente se puede demandar en Pereira. Pero también se puede demandar en el domicilio del deudor. Aquí cualquiera de las dos opciones que escoja el demandante es válida. En la responsabilidad contractual, en mi concepto, se debe seguir el domicilio del deudor. Es bueno aclarar que la Corte Constitucional ha sido muy celosa en decir que se debe respetar el derecho de defensa del demandado. Por lo tanto, para no correr riesgos, es mejor prevenir
y demandar en el domicilio del deudor. En cuanto a la capacidad, en la responsabilidad extracontractual, la capacidad se da a partir de los 12 años y siendo mentalmente sano. Esto fue una reforma que se introdujo al Código Civil colombiano. En la contractual debe darse a partir de la mayoría de edad. En Colombia, los 18 años. Sin embargo, hay una excepción cuando se trate, ustedes ya lo conocen, en el asunto del peculio profesional. En cuanto a las cláusulas del contrato limitativas o exonerativas de responsabilidad, en la responsabilidad extracontractual, pues obviamente no pueden existir ese tipo de cláusulas, y en la responsabilidad contractual es permitido en Colombia el uso de cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad, pero teniendo en cuenta lo que han manifestado las altas cortes en Colombia, que respecto a los contratos de salud o a los contratos en donde está de por medio la integridad de las personas, no se puede pactar ningún tipo de cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad. En cuanto a las normas, en la responsabilidad extracontractual tenemos el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, donde está la normativa de la responsabilidad extracontractual. En la contractual no existe una normativa o un capítulo que diga que trate de la responsabilidad contractual. Tenemos que tomar artículos diferentes, artículos del Código Civil, para armar pues la teoría de la responsabilidad contractual. En cuanto al fundamento legal, en la responsabilidad extracontractual se habla de la culpa en leyendo y la culpa en vigilando, es decir, la falta de cuidado, la falta de vigilancia, la falta de saber elegir. En cuanto a la responsabilidad contractual, se habla de la culpa in contraendo. En cuanto a la referencia, en la responsabilidad extracontractual la encontramos en el título 34 de los artículos 2341 a 2360. En la responsabilidad contractual lo tenemos en el título 12, obviamente esto es a manera de referencia, dado que, como se dijo anteriormente, las normas de la responsabilidad contractual se encuentran repartidas en el Código Civil colombiano y obviamente pues en el Código del Comercio. Muchas gracias, comparta y suscríbase. Hasta la próxima ocasión.